Hola querido auditorio de la Nación TV, nos encontramos en una nueva mesa de análisis. El día de hoy me acompañan Héctor Oz y Rafael de la Garza. Nuevamente, un gusto compañeros. El día de hoy, como lo exige, digamos, el entorno inmediato, obviamente, vamos a analizar un poco los resultados de las últimas elecciones, unas elecciones históricas en muchos aspectos, y que si bien, digamos, ya hemos trabajado un poco estos temas, ya precisábamos algunas cuestiones que veíamos en el programa anterior, pues nos parece importante analizar ya los datos duros que hay, ¿no? Una elección que nos deja con una victoria absoluta de Morena y de sus aliados. Claudia Sheinbaum es electa la siguiente presidenta de México con un 59% de los votos, una victoria enorme. El PAN y el PRI terminaron perdiendo votos de la última elección. Además de esto, tenemos que de las 9 gubernaturas en juego, Morena y sus aliados se quedan con 7 de ellas, algunas con un amplio margen de victoria, como en el caso de Tabasco y de Chiapas, algunas más reñidas. Jalisco retiene, digamos, lo retiene el Movimiento Ciudadano, y Guanajuato, pues bueno, como es costumbre, también el PAN. En la cuestión de las diputaciones y las senadurías encontramos un fenómeno particularmente importante en el que Morena logra tener números importantes. Morena y sus aliados llegan se estiman 365 diputados, superando por 16 escaños los necesarios para la mayoría calificada. Esto implicaría que las reformas constitucionales podrían pasar sin necesidad de entablar acuerdos con otros partidos, mientras que en el Senado se estiman 82 escaños. En este caso se quedaría a 2 votos de la mayoría calificada. No sería una locura poder conseguir esos 2 votos, ya sea de algunos sectores del PRI que quieran mantener viva su carrera política, o algunos sectores de Movimiento Ciudadano que también ya han votado en algunas ocasiones al lado de Morena. En este entorno, primeramente quisiera preguntarles, Rafael, Héctor, ¿de qué magnitud consideran que es esta victoria de Morena y qué implicaciones consideran que tiene para el futuro? Asimismo, ¿por qué la oposición no fue capaz de plantar cara al partido oficialista? Si bien nosotros sabíamos que Morena iba a ganar, no somos alarraqui afortunadamente. Lo cierto es que la magnitud de la victoria es considerable. ¿Por qué creen que el partido también de la oposición no fue capaz de plantar cara? Rafael, por favor. Sí, un gusto estar aquí con ustedes. Creo que más allá eh, de alzar los cohetes y echar la casa por la ventana, a reserva de esperar ya los resultados oficiales y poder entrar en un análisis más detallado, creo que la victoria tiene que ver con la continuidad. Es más que evidente que el alto nivel de votación, no el ideal, pero sí un alto nivel de votación, pues refleja que la gente salió a votar para refrendar el cambio, para mantener la continuidad, perdón, ¿no? Eh, la gente estuvo 2, 3, 4 horas haciendo cola, no se iba, ahí seguía, ¿no? Y esto tiene que ver, yo creo, con una cierta preocupación por el embate mediático en contra del oficialismo y para mantener, ¿sí? La continuidad. Esto fue muy claro. Ahora, hay varios detalles que hay que mencionar aquí. Efectivamente, la presidencia, pues no cabe duda de que incluso logró más votos, aunque hay que considerar también que aumentó el padrón, que aumentó la lista, ¿no? Entonces ahí habría que hacer, ya cuando estén los datos, pues ver si en realidad Claudia rebasa a AMLO o queda más o menos igual. Esto es un detalle importante que tener en cuenta. Ahora bien, con respecto a las mayorías, pues ya, ahorita estabas tú hablando, por ejemplo, con la cuestión del Senado, que le faltan uno o dos para mayoría calificada. Pero hay que considerar lo que ya pasó en las dos trienios anteriores. Algunos de los que ganaron con Morena pueden que den el brinco para otro lado, dependiendo pues, de la cantidad
bienes simbólicos que se les ofrezcan, ¿no? Entonces, recordemos el caso de Lili Telles, en fin, de varios. Y esto puede pasar también en los congresos locales que también ganó Morena. Entonces, aquí lo interesante es, la pregunta es, bueno, ¿esto va a seguir? O sea, ok, ya vimos que se confirma la continuidad, pero entonces estamos hablando de que ya definitivamente se acabó, que yo creo que estamos en un proceso de cambio en el que pues difícilmente podemos estar seguros, ¿no? De que lo que vaya a pasar. Creo que efectivamente estos 6 años sin duda van a ser importantes, pero el punto es que al interior de Morena hay una serie de fuerzas, sí, y de corrientes que tienen intereses disímbolos. Entonces estamos hablando de un frente electoral y ese frente evidentemente se solidifica frente a las elecciones y en las campañas para ganar, pero una vez que gana, la situación puede modificarse. Sí, esto ya lo vimos en el sexenio que está por terminar. En todo caso, lo que yo sí creo es que esto definitivamente manda al baúl de los recuerdos, sobre todo al PRI, ¿sí? Y en segunda instancia al PAN. El PRD, bueno, el PRD parece que finalmente lo vamos a dejar de mantener a su grupo dirigente, lo cual es importante. Pero a reserva de comentarlo con más calma después, creo que sí se asume que el PRI, PRD e incluso en buena parte Morena, que va a mantener sus bastiones, sobre todo en el Bajío, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? En términos de, estamos frente a un nuevo sistema de partidos, frente a una nueva correlación, o sea, una nueva dinámica partidista. Y leyendo algunos casos, pues en realidad eso sería lo importante y lo que podría permear a mediano plazo, ¿no? Es decir, la conformación de nuevas fuerzas políticas desde una supuesta implosión de Morena en un futuro más cercano que lejano. Y entonces todos estos intereses, estas fracciones que están ahorita en el frente puedan eventualmente conformar partidos políticos, nuevas fuerzas políticas. Ya habíamos comentado aquí también la transformación de la derecha y eh, estamos en espera de que surja un grupo de derecha, ¿sí? Extrema o radical, como ha pasado en otros países de Sudamérica sobre todo, y hemos visto aquí que ya se han reunido, que han hablado, que han sobre todo con Vox y con estos personajes. Entonces eso también, ¿sí? Es parte de esta consecuencia. Es decir, si el PAN y el PRI no logran, entonces tenemos que irnos más a la derecha todavía para poder entonces atraer un voto que no es el de Morena. Creo que el vaciamiento del PRI se explica sobre todo por la postura de Morena en términos de su nacionalismo y su visión popular. O sea, pero además porque muchos priistas migraron a Morena y se llevaron a su gente. Entonces es notorio como el PRI definitivamente está agotado en términos históricos. Ya aquí también discutimos varias veces cómo su función histórica está terminada y entonces pues es el que más sufre, ¿sí? Y yo no, yo veo en ese sentido, en este sexenio, vamos entonces a poder ver realmente cómo está la correlación de fuerzas al interior de Morena, ya sin el líder epónimo y la sombra del caudillo, por recordar una famosa novela, ¿sí? Entonces ahí podemos ver entonces a lo mejor un control menos férreo sobre las instancias, sobre las corrientes partidistas y entonces la posibilidad de que estas corrientes partidistas eventualmente vayan generando intereses propios que sean relativamente irreconciliables con otras corrientes y entonces pum, migren y formen otro partido. Eso es lo que yo veo, digamos, en términos de escenario probable. No veo una posibilidad de tener Morena como pasó con el PRI, 50, 60 años, con todo respeto, me parece muy difícil, ¿no? Lo que veo es más bien, y esto es lo que resulta interesante, la formación y la creación de nuevas fuerzas políticas al interior de Morena que después probablemente puedan conformar un nuevo sistema de partidos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo lo veo, no,
este optimismo, ¿no? Exagerado y matraquero, pues en realidad pues es típico de este entusiasmo post campañas, pero lo que viene es realmente lo importante, ¿no? La capacidad de gobernar, de mantener las alianzas, de poder tener acuerdos para lograr legislar, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es en lo que hay que estar atentos y este, más allá de la importancia del triunfo en términos políticos para México y para Latinoamérica, en mi opinión, dadas las circunstancias, pues resulta histórico, valioso, ¿no? Con todos digamos, con todos los bemoles que podamos encontrar, y con esto termino, ¿qué va a pasar con la relación entre Morena y el feminismo? Ahora que hay una mujer que históricamente llega aquí, nomás para plantear una cuestión. No me voy a referir a los 43, no me voy a referir al ZN, no me voy a referir a todos esos frentes abiertos por Andrés Manuel, ¿no? Que, no digamos la gente ahorita cómo está la situación. Pues eso es algo que para mí ¿será continuidad? ¿Se va a mantener? Bueno, pues entonces eso va a generar una tensión más fuerte. Pero Claro, ¿es histórico? Pues sí es histórico, pero es que es la mayor votación. Pues sí, señor, porque pues ha crecido la lista nominal. Digo, pues es que, pues digo, ¿de qué otra manera? Es histórico que yo cumpla, no sé, 50 años, pues sí, porque nunca los había cumplido antes, pero es absurdo, ¿no? O sea, en todo caso, el vuelco histórico me parece el 2018. Esta es la confirmación de ese vuelco, pero eso no garantiza, insisto, larga vida para con eso pasaría. claro. Héctor, Sí, tu no, valoración. lo señalábamos la ocasión pasada que tuvimos oportunidad de referirnos al proceso en general. Ahora, bueno, tenemos ya resultados más o menos definitivos. Evidentemente, bueno, siempre hay la danza de los números finales, entre los recuentos, entre las impugnaciones que pueda haber en una que otra casilla. Pero bueno, en términos generales ya tenemos esos resultados y en esa ocasión lo referíamos, ¿no? Se trata evidentemente de una elección plebiscitaria. Cuando decimos que se trata de una elección plebiscitaria, lo que nos referimos es que se busca o aprobar la continuidad o proponer un cambio distinto. Es evidente, como dice Rafa, que, que se apuesta por la continuidad. Entonces, bueno, eh, más allá de señalar algunas cuestiones numéricas, por ejemplo, para poner un poco de precisión ahí, el padrón aumentó en 10 millones de personas, pero la votación se quedó en 56 millones, tanto en el 2018 como en el 2024, votaron alrededor de 56 millones de personas. Esto nos habla, bueno, de que no hay una politización efectiva como lo quieren ver muchos, en realidad no aumenta la cantidad de votación y esos 4 millones, 3 millones y cachito de diferencia entre AMLO y Sheinbaum, los famosos 30 millones de AMLO, ahora serán 33, 34 de Sheinbaum, se explican básicamente por la posición que no pudo hacer nunca una campaña. Habrá que recordar, incluso lo mencionábamos hace algunos meses, cuando Xochitl fue encumbrada como candidata, bueno, que en realidad López Obrador es quien le resuelve el problema a la derecha, encumbrando a este personaje, mentándolo en las mañanas, y es él quien termina poniendo a ambas candidatas, ¿no? Porque efectivamente la derecha no tiene un proyecto, no tiene un plan, no está, ni siquiera está consolidada en torno a esta alianza toda disímbola entre el PAN, PRI y PRD, y efectivamente lo que vemos es que el PRD desaparece, por fin, afortunadamente, aunque seguramente algunos de los chuchos se mantengan en el Senado, todavía por ahí robando aire y dinero. Pero el PRI es clave y recordar efectivamente que no, el PRI de los 90s, 2000 fue un PRI que se basó ya no en el poder de la presidencia, sino en el poder de los gobernadores. Por eso todos los casos de corrupción que tuvimos, Fidel Herrera, Yarrington, qué sé yo, Cabeza de Vaca y demás, porque vienen efectivamente de feudos locales, de feudos estatales que consolidan el poder del PRI y que se empieza a desmoronar una vez que Morena hemos visto la evolución que tiene en términos de gobernaturas. Referirnos a ello rápidamente, ¿no? Se ganan también 6 gobernaturas más, algunas se refrendan, se cambia el resultado en Yucatán. Y bueno, básicamente lo que tenemos es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar esta victoria, este triunfo? Ver efectivamente si esas mayorías calificadas, tanto en el Congreso como con los diputados como en la Cámara del Senado, se mantienen. A más allá de lo que decía Rafa, de que pueda haber los clásicos tránsfugas que busquen otros espacios en algunos otros partidos, pues ver, por ejemplo, que no, por diseño constitucional, no puede ser Morena únicamente quien tenga esa mayoría calificada, necesita de sus aliados, del PRI, del Verde. Hay una serie que tenemos en la Náusea TV aquí con Rafa y Paxián, analizando lo que son los partidos, y bueno, no dejar de señalar qué es el Partido Verde, ¿no?
Pues bueno, aparentemente sí se logran estos 300, más de 350 diputados, pero habrá que ver en el momento de las propuestas constitucionales de calado importante cómo se comportan esta alianza, que tampoco está garantizada que el Partido Verde, ahora que se convierte en la segunda o tercera fuerza electoral del país, imagínese usted, cómo se vayan a comportar esos 60, 70 casi diputados que van a tener. Y bueno, terminar, cerrar con esa parte, ¿no? Señalar, por ejemplo, si pensamos que López Obrador, el último presidente que tuvo una mayoría así tan aplastante en el Congreso fue Salinas. ¿Sí? Bueno, en el 88, en el 91 lo mantiene, en el 94 es la primera vez que se pierden estas mayorías calificadas ya con Cedillo. Pero acordémonos y vaya que Salinas aprovechó esa mayoría calificada, ¿no? Sabemos todas las reformas que se vienen a finales de los 80, a principios de los 90, esas famosas reformas estructurales que no empiezan con Peña Nieto, sino que vienen efectivamente del sexenio de Salinas, y ver entonces cómo aprovecha Sheinbaum esta mayoría calificada, este proyecto, si se va a radicalizar un poco, si se va a correr un poco más hacia lo que esperaríamos, hacia ciertas posiciones de izquierda. Ya sabemos que no va a haber, por ejemplo, una reforma fiscal, pero sí hay un montón de reformas que vienen precisamente del salinato, qué sé yo, reformas del agua, reformas mineras, reformas sobre cuestiones de tierra, de territorio, etcétera, etcétera, de pueblos indígenas, por supuesto. Entonces, recordar nada más que si bien la mayoría que tuvo López Obrador en su primer trienio no era tan aplastante como esta, se consiguió ahí con algunas artimañas, con movimientos artificiales y demás. Hay que recordar que no se pasaron todas las reformas que se hubiera querido pasar durante los primeros 3 años de López Obrador, y en el segundo trienio, bueno, más allá de que se intentó mandar algunas propuestas, algunas iniciativas, la gran mayoría de estas ya no pasaron. Entonces, bueno, veremos, lo decíamos en esa ocasión, veremos si esta mayoría que se ha visto refrendada en las urnas y que le otorga a Morena y a aliados esta mayoría absoluta, esta mayoría calificada en el Congreso, veremos si efectivamente se traduce en reformas importantes, en reformas que nos hablen ahora sí de empezar a poder hablar de una cuarta transformación o de consolidar una cuarta transformación, como es autodenominado el proyecto, o si se queda, bueno, con ciertas tibiezas, sabemos que hay muchas cuestiones. Terminar nada más con la cuestión de los pseudoargumentos de la derecha, ¿no? Están peleando batallas que no existen, pensando en que si la libertad, que si la dictadura, que si el autoritarismo, que los organismos autónomos, cuando, bueno, no se dieron cuenta, o como decía Alarraqui y compañía, no se dieron cuenta que la gran mayoría de la población, las clases bajas, las clases medias, incluso medias bajas, medias, estaban con el proyecto de la cuarta transformación, y eso se empiezan a filtrar ya algunos datos, digamos, de análisis por segmentos, solamente en las familias de arriba de 50,000 pesos mensuales son las que empata Sheinbaum con Xochitl, arriba de 50,000 pesos mensuales. Mientras más va bajando uno en la escala de salarios de ingresos por hogar, es evidente que la cifra se ensancha a favor efectivamente de Claudia. Por ahí se habla de compra de votos con los programas sociales, pero no, lo que está claro es que esos programas sociales se instalaron ya como una lógica de la cuarta transformación, los vamos a seguir viendo, hay promesas de ampliarlos incluso aún más, y efectivamente, bueno, pues no, es inevitable que funcionen hasta cierto punto como un gancho electoral, pero más bien de lo que se trata es afirmar de que esa lógica de satanizar los programas asistenciales, bueno, no está pesando en el discurso, en las conciencias, en la forma de tomar decisiones, porque se ve, ¿no? Se ve evidentemente que esos 5 o 6 millones de votos que pierde el PRI no se van con la alianza del PAN, no se van a MC, se van directamente a Morena. Parte por lo que explicaba Rafa del discurso nacionalista, en parte también, bueno, porque había ciertas organizaciones, qué sé yo, pienso en Antorcha Campesina, por ejemplo. Ahora está con Morena, ahora es parte de Morena, el CENTE está con Morena, es decir, toda una serie de organizaciones que poco a poco han ido, pues, adecuándose a las nuevas realidades, y en parte es lo que explica esta victoria apabullante, pero que bueno, habremos de verlos cómo se comportan, sobre todo en la Cámara de Diputados, cómo quedan conformadas ya al final del día las bancadas y qué iniciativas se tienen. Recordar, por último, que López Obrador tiene un mes con esta última legislatura, va a tener un mes con la legislatura que está por entrar. Entonces, ver, por ahí se habla mucho de la reforma del Poder Judicial, no sé si esa pudiera ser la primera, quizá que se quiera aventar López Obrador, pero bueno, iremos viendo y seguiremos analizando esta situación. Sí, sí, claro, bueno, y justamente que mencionas eso, creo que es una parte central en este proceso electoral, y que podríamos analizar de varias maneras. Con esto, lo que Mario Delgado le llamaba ganar el carro completo, para impulsar esta reforma son 20 reformas las que están enviadas, 18 son constitucionales y 2 son de manera legal. Obviamente en esta resalta la reforma del Poder Judicial, también la reforma que trata de hacer en torno a la lógica de los diputados plurinominales,
y también una reforma en materia de seguridad nacional, que recordemos implica el paso de la Guardia Nacional al mando militar. Digamos, el número tan holgado que nos permite entender, ¿no? Ya Rafa mencionaba un poco en una perspectiva la decadencia, digamos, de la oposición, ¿no? Y es evidente, Xochitl nunca logró hacer una campaña eficiente porque no hay un proyecto detrás de ello y la población lo vio a todas luces, ¿no? Mencionaba yo, ellos la ponen a Xochitl porque creen que eso es lo que quiere la gente, porque justamente su capacidad de interpretación de la política es tan débil que no se dan cuenta que sí no son los mexicanos y que los mexicanos no quieren, digamos, ese tipo de liderazgos políticos, liderazgos entre comillas, porque evidentemente no. Y por otro lado tenemos la otra versión, que es el impulso que AMLO le trató de dar a la lógica del plan C, es decir, votar todo Morena para poder impulsar estas reformas, también pudo haber incidido en el electorado. Y eso tal vez nos explicaría por qué, mientras en 2021 los diputados y senadores de Morena bajaron, lo cual incluso lo alejó más de la mayoría calificada, en este caso le permitió tener la mayoría calificada. Rafa, tú digamos, ¿cómo valorarías este aspecto? ¿La 4T está en efecto afianzándose políticamente como una alternativa? ¿Por eso la gente votó, digamos, por esto que llaman el segundo piso? ¿O hay otros factores que nos permitirían entender esta dinámica? Sí, definitivamente no podemos explicarlo. Estas cuestiones no se explican por una sola causa. Entonces, se ha oído mucho decir, pues no, pues es que la gente está comprada, les dieron todos estos programas sociales. Pero recordemos que no es creación morenista, pues eso fue lo que hizo Salinas precisamente, ¿no? Y gracias a eso logró tener un sexenio que fue desastroso para el país, pero que a él le reportó, ¿no? Altos índices digamos, de confiabilidad y de popularidad entre la gente. Eso es un. Dos, esta elección enfrenta con un presidente con altos niveles de popularidad y de confianza. Entonces, pues eso también. Ya hablamos también de la pésima elección de la candidata, ¿no? Que, pues, o sea, ahora están diciendo, no, pues es que hubiera sido mejor, aunque anduviera en silla de ruedas, Beatriz Paredes, ¿no? Porque cuando menos, pues Beatriz articula y, ¿no? Es un poquito más ducha en esto, pero el problema de Beatriz es que es un personaje que trae una carga negativa muy fuerte y además que la mayoría de la gente de los 30 años para abajo, o 35, pues no sabe quién es, entonces eso tampoco ayuda. Y su imagen, pues ya es el de una persona, ¿no? Que no precisamente demuestra energía y capacidad y juventud, etcétera. Y que tenía que ser el Como PAN quien tampoco, pusiera el candidato. Tenía que ser el PAN, no podía ser bueno, el PRI que esas no pinta ya. discusiones, la verdad, pues ya ni caso tiene platicarlas. Pero creo que es una combinación de factores y la otra es, bueno, que lo decían sobre todo la mediocracia, ¿no? La prensa poderosa. Sus críticos decían, esta es una derrota de esa prensa y de esos medios de comunicación. Efectivamente, en la campaña fue atroz, pero generó un efecto contrario al esperado, ¿sí? ¿Cómo podríamos explicar esto? Por la estrategia de comunicación de la cual de esto ya lo hemos discutido desde hace años. Es decir, la mañanera, por decirlo, vamos, ¿no? La mañanera, ¿qué hace? Pues básicamente lo que está haciendo es dirigirse a la gente, ¿no? A la gente de clase trabajadora, de clase media baja, ¿no? Para exhibir las mentiras, etcétera, propagadas en la televisión y en la radio a la que están expuestos también estos sectores. Entonces, lo más interesante es que aumenta, esto habrá que revisarlo con mucho detalle, aumentó la simpatía entre los sectores, digamos, de clase trabajadora y clase media y disminuyó en los que fueron seducidos por AMLO, que fueron los universitarios y los profesionistas. Se fue para abajo esa. Los desencantados fueron la clase media alta y la clase media profesionista, por decirlo de alguna manera. Y yo me pregunto, pero a ver, entonces resulta
que la gente con menos luces es menos proclive a creerse las mentiras de la prensa que los profesionistas de la clase media alta. Y chido, no entiendo nada, ¿no? Porque yo no entiendo de qué otra manera puede alguien con cierta capacidad, con cierto acceso a información privilegiada y con una formación profesional, etcétera, creerse todas las mentiras de la prensa y decepcionarse, ¿no? Cuando en realidad a esa clase media alta, le fue muy bien. Empresarios, profesionistas, pues pregúntenles a ellos, ¿no? No vamos a hablar de las grandes corporaciones, no, vamos a hablar de las pymes, y a una buena parte le fue muy bien. Claro, la pandemia cegó mucho, sí, pero bueno, pues eso en realidad directamente no se le puede cargar a la cuarta transformación, aunque su manejo fue bastante criticable. O sea, se pudieron evitar muchísimas muertes. Creo que estaba viendo, no tengo el dato preciso, pero en términos de la proporción de la población latinoamericana, fuimos la región del mundo que aportó la mayor parte de los muertitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está Brasil, ¿sí? Porque está México, señaladamente, Estados Unidos, y estamos hablando de un manejo que no fue el mejor. En todo caso, volviendo al tema de cómo votaron los distintos segmentos de la sociedad, pues resulta muy interesante constatar que esta estrategia de comunicación es un factor que hay que incluir, a chuecas o a derechas, más allá de ciertas críticas que podríamos discutir con respecto al manejo y al formato, pero fue efectivo. ¿Sí? Entonces, creo que esto, junto con los otros factores que ya he mencionado, pues dan, ¿no? Una cierta explicación, ¿no? Apresurada, si usted quiere, de cuáles fueron los factores que intervinieron en esta victoria, ¿no? De Morena. Bueno, y decíamos, pues en realidad, como dices, los datos van a seguir fluyendo todavía hasta que tengamos ya los resultados definitivos, pero en realidad decía yo al principio, no hay un incremento en el porcentaje de participación, ¿eh? No llega, si bien evidentemente era importante mantener esos 30 millones de votos para la legitimidad del proyecto de Morena y demás, que se logra, que se mantiene, a pesar de que, como comentaba Chucho, en el 21 parecía que había un retroceso. Bueno, en el 24 queda claro que este proyecto es, no sé si llamarlo de partido hegemónico, no creo que llegue todavía a ello, pero bueno, sí es definitivamente abrumador la victoria, ¿no? Un 2 por Sí, 1 contra los perdón nada votos. más, si me permites, ahorita se me Sí, viene a sí. la mente, le echamos la culpa a Xochitl, pero Alito es Ujú, impresentable, Marco Cortés, ujú, ujú. Pérez, o sea, son personajes que realmente Sí. no dan una. Entonces, pues digo, efectivamente la candidata, ¿no? Pero también digamos, las diligencias partidistas, las burocracias, no, simple y sencillamente no estuvieron a la altura. Eso también cuenta, perdón. No, y lo decíamos en su momento, ¿no? Pues en realidad, decía yo, pues a Xochitl se le encuentran de milagro, se las pone López Obrador, lamenta 2 o 3 veces en la mañanera y le resuelve el problema. A Alito le hubiera encantado ser candidato, pero pues, ¿quién es Alito y quién es el PRI ahora? ¿No? Decía yo, el PRI se deshace en los 90, ya lo que conocemos ya no es el PRI de los 70, de los 80, y depende de los gobernadores estatales. Se vuelven feudos estatales, el PRI funciona. Por eso acuérdense de las transferencias de los gobiernos estatales a la campaña de Peña Nieto, ¿no? Toda esta serie de movimientos que lo que veíamos era que los últimos candidatos ya no eran el secretario de gobernación, eran gobernadores, exgobernadores. La excepción, y que rompe también, pues es López Obrador. Entonces López Obrador no viene de un gobierno del Estado, viene directamente, bueno, de un movimiento que había mantenido las calles. Pero bueno, regresando a la situación, entonces evidentemente se refrenda el triunfo, se consolida, digamos, este proyecto, la gente está con la cuarta transformación, como dice Rafa, por muchas causas. Eh, pues a lo mejor incluso por el manejo de la pandemia, porque se vieron las vacunas, porque etcétera, etcétera. Ah, sí, bueno, se pueden criticar muchas cosas al respecto del manejo, pero bueno, bien o mal, esa estrategia de comunicación les funcionó de cierta manera y se refrendan esos 30 millones de votos, 33 ahora, pero insisto, habrá que ver cómo se va desgastando poco a poco ese apoyo, lo cual es inevitable, pero lo que sí es que no hay una alternativa de oposición y yo creo que esa es la clave por el momento, ¿no? Mientras esa oposición, yo dije hace 6 años, va a ser muy difícil que llegue
que llegue esta alianza a la elección de 2024. Llegó, ahí me equivoqué, pero bueno, ¿cómo llegó, no? Con el PRI deshaciéndose, con salidas del PRI, incluso un par de días antes de la elección, ¿no? Del famoso grupo Atraco Mucho, un grupo importante dentro del PRI, deshaciéndose. Entonces, esa va a ser una de las grandes incógnitas de este sexenio, ¿no? Cómo se va rearticulando la oposición. Ya vimos que no puede ser en torno a este discurso de que ahí viene el lobo y ahí viene el autoritarismo y viene la dictadura, porque ese discurso está vencido y nadie se los cree, más que bueno, algunos 5 o 10 locos por ahí, pero ese no puede ser el discurso de la derecha. Lo podremos ver a lo mejor corriéndose, como dice Rafa, más hacia una derecha más autoritaria, una derecha que empiece a hacer más escándalo todavía de la situación de la seguridad, de la situación de la violencia, una derecha más de corte liberal, tipo Milei, por el momento no se ven, ¿no? Se ven atisbos de derechas confesionales, como lo que vimos con el caso de Verástegui. El caso más cercano a Milei sería este personaje, Ricardo Salinas, pero es evidente que no cuentan ahora con el apoyo popular. La única forma de que la oposición empiece a contar con apoyo popular es que Morena le empiece a ir o empiece a conducir las cosas bastante más mal de lo que se pueda decir, ¿no? Sobre todo en términos de seguridad y en términos económicos, lo cual, por otra parte, la coyuntura internacional pinta favorable para que el gobierno de Morena mantenga una cierta estabilidad en términos económicos, que pueda hacer ciertas mejoras en términos salariales. El aumento, el incremento al salario mínimo en este sexenio nadie lo niega, ¿no? Y ha sido importante que no todos se benefician del salario mínimo, es evidente, es lógico, pero sí una buena cantidad de personas que ahí están esos votos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente vamos a tener cierta estabilidad. Insisto, va a ser importante ver estos primeros meses de conformación de la nueva legislatura y ver qué iniciativas son las que se presentan y recordar eso, ¿no? López Obrador decidió frenar muchas iniciativas, pasarlas a un segundo término cuando tenía la mayoría calificada y después no las pudo aprobar. Entonces, la decisión de qué iniciativas se presentan va a ser crucial, un poco para ir analizando también cuál va a ser el talante de esta nueva administración, ¿no? Tampoco la sombra de AMLO pesa, evidentemente, pero Sheinbaum pues, tiene su propio equipo, tiene sus propias características y yo no creo que vaya a ser tan definitivo el papel de López Obrador. Poco a poco irá marcando su distancia Sheinbaum respecto al sexenio que termina y veremos cuáles son esas iniciativas, esas alianzas con los grupos que dejaba entrever Rafa por ahí, feminismo, CENTE, Ayotzinapa, que esas batallas que sí nos preocupan a nosotros no son las que articuló la oposición, afortunadamente, porque malo sería que la oposición se quisiera montar sobre los 43, se quisiera montar sobre el feminismo, que lo ha intentado, pero bueno, afortunadamente son No, no, movimientos que no están se más le allá da. de ello. Sí. Sí, fíjate que además, esto que decías tú del PRI, la clave para entenderlo es el Estado de México, ¿no? Es lo último, O claro. sea, ahí es donde podemos ver cómo que era el último bastión y que lo mantenían y que para allá y para allá. Lo perdieron prácticamente. O sea, ¿no? Resulta más resistente el PAN, ¿no? En estas zonas del Bajío Del y Bajío. ahora Movimiento Ciudadano en Jalisco, Guanajuato, ¿no? Pero perdió Yucatán, el PAN, por ejemplo, ¿no? Delicado. Y luego en la Ciudad de México perdió Lía Limón, y bueno, incluso este tipo de situaciones, ya los Monreal, pues ya se los quitaron de encima, man, ahora sí, porque pues la gente no votó por la hija, ¿no? Entonces, eso también, es decir, vemos el mapa de las delegaciones, recuperaron algunas de las que perdieron, ¿no? Creo que Coajimalpa no, en Coyoacán también pierde Morena, y donde estaba, donde estuvo Monreal y luego quería dejar a su hija. Entonces, digo, poco a poco se van a ir decantando estos cambios, pero sí se confirma lo que vimos en el 18 en términos de las relaciones entre los partidos y las correlaciones de fuerzas en términos electorales. Claro. Sí, no, bueno, y obviamente, digamos, estas elecciones, más allá del triunfo de Morena y de los números de votación, que ya vimos que hay algunos, hay que relativizar algunas cuestiones, no echar campanas al vuelo, porque también eso está pasando mucho. Aquí tratamos siempre de ser objetivos al respecto, y sobre todo porque tal parece que como decía Rafa, ¿no? Se nos olvidó los conflictos internos de Morena, o sea, que hay sectores de base de Morena que están molestos con muchas candidaturas, que están molestos con cómo se ha ido desarrollando el proceso. Ahora parece que pues Morena es perfecto, bonito y todo va a salir según un proyecto Claro. central cuando no es así. Y esto va a ser central, digamos, para ir viendo cómo se va a desarrollar el sexenio, solamente ya para ir cerrando un poco.
como decía, ¿no? Los invitamos a ver los videos que tenemos al respecto del PRI, PAN y PRD, porque justamente ahí está la evidencia de que lo que se ha planteado en esos videos del fin del PRD que está cada vez más cercano, la decadencia de un PRI que se hace patente, llegando a estar incluso abajo del Partido Verde, ¿no? Su otrora partido comparsa ahora les gana en números, el mantenimiento por poco del PAN, y sobre todo el levantamiento de Movimiento Ciudadano, ¿no? Como un tercer partido en vías de tomar el segundo puesto y el liderazgo de una oposición, porque bueno, al menos ellos, bien que mal, tratan de hacer otras estrategias diferentes al PAN y al PRI, no por ello mejores, pero diferentes. Entonces, en este aspecto, con esas claves y ya para ir cerrando aquí, ¿qué entorno, digamos, podemos prever durante el siguiente sexenio, ¿no? Algunas claves que ustedes consideran que van a ser importantes a tomar en cuenta en el siguiente sexenio. Habría que recuperar el voto juvenil. No es posible que se lo haya llevado un candidato tan malo como Maínez. Estamos de acuerdo en que Movimiento Ciudadano tuvo como grupo blanco en su campaña a los jóvenes. Pero entonces estamos hablando de un hueco en Morena. Morena no tiene un discurso para jóvenes. Al grado de que la gente que dijo, no, yo voy a votar por Maínez porque no, la Morena a mí el personal no me dice nada. El movimiento de los desaparecidos que llamaron a que se pusieran las boletas, es decir, eso por una parte, que son los huecos que deja la presidencia de Manuel. ¿Qué va a hacer? Yo la verdad estoy expectante al respecto porque Claudia Sheinbaum lo primero que dijo fue las mujeres y yo vengo por las mujeres y todas esas mujeres que decían, bueno, pues esas son las del pasado, pero las que están vivas son las que de alguna manera, ¿sí? Hay que atraer a Morena igual que a los jóvenes, ¿sí? Porque son dos sectores, o sea, las mujeres son más de la mitad del padrón, y los jóvenes, tú estás hablando de las generaciones que van a votar en los próximos 20 años, ¿sí? No los priistas que conocieron a Fidel Velázquez, ¿no? Esos ya están con un pie en la tumba, ¿no? Esos ya, out. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo no creo que vaya a haber un acercamiento con los movimientos, y esto es irónico, tomando en cuenta el origen, ¿sí? De Claudia Sheinbaum en términos de su carrera política como activista estudiantil, ¿no? Y aquí voy a hacer un paréntesis, digo, se vea mal, ¿verdad? Digo, porque luego dicen que no, que esto, que diga. Esa foto que muestran a Claudia en Stanford, ¿sí? Nadie dice que tanto ella como Carlos Simas, como Santos, como Ordorica, después de la huelga del 86, en que eran líderes, ¿sí? Y que lograron pactar un congreso universitario que no logró hacer ningún cambio, los mandaron a Stanford con becas a los líderes del Consejo Estudiantil de Huelga, ¿sí? Eso nadie lo dice, ¿sí? Entonces, ok, sin duda que eran cuadros, ¿no? Con un gran futuro académico, etcétera. El único que se quedó en la academia fue Ordorica, porque le fue mal en la política. Él también quiso entrar, fue fundador del PRD, los tres, y más, Ordorica, Santos. A Santos también le fue mal porque pues, le cargaba el maletín a Rosario Robles cuando fue jefa de gobierno, y bueno, pues ya bien cómo acabó. Entonces Santos, quién sabe dónde andará. Y más, pues con el señor de las ligas, pues se le acaba su carrera política, ¿no? Y al final la única que queda es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Entonces, yo no sé hasta dónde Claudia pueda, ¿sí? Quitarse la sombra de AMLO en los próximos 6 años, porque es una sombra que modifica en términos estructurales la correlación de poder al interior del Estado, señaladamente poniendo al ejército y a las Fuerzas Armadas como un actor político preponderante y poderoso, ¿sí? Entonces la verdad, estoy a la expectativa, obviamente, Claudia, no va a cambiar esa relación, no va a romper los acuerdos que ya amarró, ¿no? Atado y bien atado, dicen los españoles, que dejó el presidente, eso no lo va a modificar, ¿sí? Entonces, difícilmente va a poder haber, ¿no? Otros grandes proyectos porque el Tren Maya y todo, la refinería y toda, pues todavía están en un proceso y van a jalar bastante. Pero la pregunta clave aquí es, y eso es lo que parece que viene. Claudia Sheinbaum fue muy clara al decir que no va a haber reforma fiscal. Entonces, si no va a haber reforma fiscal, ¿de dónde va a salir el dinero
para mantener los programas sociales, porque en el sexenio de Andrés Manuel se mantuvo con deuda. Ya estamos debiendo el 50% del PIB este año. Este año fue de los más cargados en términos de deuda pública. Entonces, si tú no modificas, ¿no? Y haces más progresivo el cobro de impuestos, ¿sí? Más allá de los sensacionales, las propuestas o las acciones sensacionalistas de le vamos a cobrar a los de TV Azteca y estos que deben no sé cuánto que les pague, no han pagado, siguen con pleitos en la Suprema Corte, ¿sí? Más todos los que no han pagado y que no, como no se enfrentaron con el gobierno y se plegaron, probablemente no les van a cobrar. Entonces, este es un problema. Se va a modificar, es fundamental. Si no, vamos a acabar el próximo sexenio con el 60 o 65% del PIB en deuda. Alguien dirá, pero ¿por qué le preocupa? Si Estados Unidos debe el 120% de su PIB, sí, pero ese es Estados Unidos, que tiene la fábrica de dólares, no nosotros. ¿No? Otro elemento de política es que el peso, el superpeso, señores, es pura especulación. El superpeso no está basado en una mayor productividad de nuestra economía, ¿sí? O en una mayor fuerza. Es porque se está especulando con la moneda. La gente compra y vende pesos para ganar dinero. Entonces resulta que aquí tenemos tasas altas de interés, más altas que en Estados Unidos, y entonces, pues si tienes dólares allá, pues mejor te los traes para acá. Pero no los traes para inversión directa, los traes para especular en la bolsa. Entonces el peso en realidad no es un reflejo, por más que los economistas oficialistas digan, pues, mire, no es un indicativo, cualquier economista se lo dice, ¿sí? Sin mencionar que a los exportadores les está dando una super friega porque el peso está muy barato. No, le conviene a los importadores al final, ¿sí? El dólar barato, no a los que exportan. ¿Sí? Entonces, en términos económicos es donde yo tengo más dudas. Más allá de que en lo político, insisto, la cancha ya está muy marcada, no hay posibilidad de generar nuevas propuestas ni de atraer nuevos actores. Eso es lo que se ve. Pero en lo económico es donde la línea sí queda definitivamente y con esto termino. ¿Quién va a ser el próximo secretario de Hacienda? El mismo que está ahorita. Y como, es que bajó la bolsa, ya ven que al otro día bajó la bolsa, y que porque las reformas estructurales y que porque... Y entonces inmediatamente dijeron, no, sigue Rodríguez de la O, se me olvida el nombre del caballero, se me olvidan muchas cosas, no solo eso. Y lo ratifica como diciendo, no, la política económica no se mueve, vamos a seguir igual, ¿sí? Y eso en realidad no nos ayuda como economía, no nos ayuda. Entonces, bueno, veremos. Eso habrá que estar atentos a parte. Lo decíamos al principio, no cambio continuidad, se eligió la continuidad y esa continuidad se verá efectivamente en muchos terrenos, incluyendo por supuesto el económico. Se decretó hace 6 años que se acaba el neoliberalismo, ¿no? Por decreto en el Zócalo de la Ciudad de México se acabó el neoliberalismo, pero bueno, lo cierto es que vemos, incluso lo que hay que entender, por ejemplo, los programas sociales esenciales son parte fundamental del neoliberalismo. Esa pauperización de las clases trabajadoras se medio resuelve, bueno, no se resuelve, se medio compensa con programas sociales que ahora se han masificado. Entonces, bueno, esas lógicas se mantienen, esta lógica de mantener una cierta estabilidad cambiaria, una cierta estabilidad monetaria, una cierta estabilidad en ese 50-55% de deuda sobre el Producto Interno Bruto. Bueno, todas esas cuestiones vamos a ver cómo continúan. Efectivamente, lo que vamos a ver sin duda alguna es un mayor margen de endeudamiento porque no va a haber esa reforma fiscal. Creo que tiene cierto margen Claudia Sheinbaum para hacerlo, se lo van a aprobar sin ningún problema al menos estos primeros 3 años. Pero bueno, lo que no vamos a ver son cambios estructurales profundos en ese sentido. Y bueno, habrá una serie de cuestiones más. Por ejemplo, ahorita que mencionaba Rafa, todos estos personajes de la Universidad Nacional, pues recordar que el coordinador ahorita de la transición es Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Personaje que también que no ha dejado de estar ahí metido en sexenio tras sexenio, que si en la ONU, que si embajador, ahora coordinador del equipo de transición, que fue quien autorizó la entrada de la PFP, ¿no? El estreno de la Policía Federal Preventiva en las instalaciones de la UNAM, así como la Guardia Nacional se estrenó también, lo comentábamos ayer, asaltando a los movimientos sociales que estaban protestando contra la instalación de una presa y un proyecto, el famoso proyecto Integral Morelos, ¿no? Entonces, como decía Rafa, otra cuestión que vamos a ver es esta alianza continua con el ejército. Está prácticamente garantizado que la Guardia Nacional, que de por sí ya era una estructura militarizada, va a terminar en Sedena, ¿no? Es inevitable se va a esto ocurra. profundizar, Héctor.
Se va a profundizar, Exacto. o sea, si es continuidad, porque qué bueno que lo dijiste, man, es cierto. Porque cuando pensamos en continuidades, no, pues nos van a seguir dando que la beca, que la pensión, que esto y que lo... Sí, Lo cual es pero... cierto, sí. Sí, y eso es lo que vemos, pues, a ras de suelo, pues claro, pues eso es pues, lo que hace la diferencia en términos de mi vida personal. Pero en el mediano plazo, eso está totalmente comprometido porque si el endeudamiento crece y el peso sube, entonces va a haber problemas para mantener esos apoyos, ¿no? Y ojo, hay una diferencia con el PAN porque son más universales las Sí, sí, propuestas de sí, sí. política. Recordemos que Salinas cambia esa propuesta y hace focalizada, que es la propuesta neoliberal, ¿no? Y focalizó sobre todo en los lugares donde el PRD ganó, ¿no? Recordamos que, obviamente, eso no se nos olvida. Entonces, acá estamos hablando de reformas universales, pero ojo, vimos que la pobreza descendió, sí, pero aumentó, tal vez poco, pero aumentó la pobreza extrema. Entonces, ¿por qué? Porque no alcanza para todos. Entonces, tenemos que, no, si bien es universal, no necesariamente aplica a todos los segmentos de la población, y ahí hay que tener cuidado. Y por último, ¿seguiremos expulsando migrantes? Porque somos el número 1 en expulsión de migrantes en Latinoamérica. También va a haber continuidad en eso. ¿Sí? Porque nos presumen mucho el desarrollo económico y la inversión directa y las fábricas, pero seguimos expulsando gente al oeste, campeones en Latinoamérica, ¿no? Entonces, Sí, ahí, sí, bueno, sin ¿no? lugar a dudas, muchas claves que se quedan todavía ahí pendientes. Evidentemente todavía tendremos mucho que analizar en los siguientes meses antes de la llegada de Sheinbaum y bueno, mucho más cuando se empiezan a dar los primeros pasos y se ve un poco hacia dónde va su gobierno. Pero bueno, por aquí terminaríamos con esta mesa. Le agradecemos mucho a Rafa y a Héctor y sobre todo a nuestro auditorio. Les recordamos darle like al video si les gustó, compartirlo, suscribirse al canal y también comentar cualquier tema que quieran que trabajemos. Y bueno, nos vemos en la próxima.